literalmente quiere decir griega. Es la medicina que desarrollaron los griegos desde el tiempo de Hipócrates y que luego retomaron los árabes como Avicena, como Maimónides, como Averroes, y la reformularon. Entonces en realidad es medicina griega. Sí la conocemos porque tenemos fuerte influencia de esta medicina tanto por parte de los griegos como por parte de los españoles de la época en Andalucía. Cuando decimos colérico, flemático, melancólico, sanguíneo, esto es de la medicina greco-árabe. Los 4 elementos, ¿no? Fuego, aire, agua y tierra, es de la medicina greco-árabe. La medicina greco-árabe plantea algo muy importante, que es que son 2 dichos que vienen del médico Avicena. Uno es, el médico no cura, lo que cura es el tabiat, se puede traducir como la naturaleza viva o como la inteligencia de la naturaleza. Eso es lo que cura. Y el médico es un sirviente de la naturaleza, ¿no? Ahora, si pensamos en el ser humano, este es un dicho o una forma de verlo de los griegos. Si te cortan la mano, ¿sigues siendo tú? Pues sigo siendo yo, sí, ¿no? Claro. Si me cortan los pies, sigo siendo yo. Si me sacan el ojo, pues sigo siendo yo. Hay que pensar más bien, ¿no?, en las consecuencias que eso nos ocasiona psicológicamente. Claro, pero esto lo dicen para que nos demos cuenta que yo no soy mi cuerpo. Está mi cuerpo y está el yo. De esta forma empezamos a separar las causas de las enfermedades. Hay enfermedades del cuerpo y hay enfermedades del yo. Me gusta más decirle enfermedades del yo porque a veces se refiere como enfermedades emocionales, pero en realidad las emociones no nos enferman y el yo es muchísimo más amplio que las emociones. Las emociones pueden ser enojo, tristeza, alegría y miedo. Esas son las 4 emociones básicas. Esas emociones son herramientas de supervivencia. Cuando las vemos como agentes de enfermedad, entonces ya empezamos a distorsionar el concepto o la función para lo que fueron hechas. En realidad sí hay emociones, está bien, pero directamente no enferman. Lo que pasa después es que las emociones pasan por un filtro mental y se convierten en sentimientos. Por ejemplo, el odio no es una emoción, es un sentimiento. Tiene un componente emocional y tiene un componente mental, una abstracción mental, y eso es lo que lo mantiene constante, lo mantiene vivo. Es como el concepto de la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? Dolor lo tiene un animal, lo tiene un niño, sufrimiento no. El sufrimiento es aquello que hacemos para evitar el dolor, lo cual es un concepto interesantísimo, ¿no? Sí. Sufrimiento es aquello que hacemos para evitar el dolor. Entonces, cuando yo me pongo a evitarlo, lo termino generando. Podríamos decir, un ejemplo muy claro, muchos médicos recomiendan llora. Es una forma de sacar ese sentimiento, por llamarlo, atorado que tienes, esa fuerza negativa que traes en tu interior y que tanto daño te está causando. ¿Podría ser un ejemplo? Pues no, en realidad no, porque ese es el concepto como más popular que tenemos, que es básicamente, si lloro y saco, ya se fue. Pero no, porque al rato repito. Te cuento de mi divorcio y me pongo a llorar. Claro. A los 6 meses te vuelvo a contar de mi divorcio y sigo llorando. Al año te vuelvo a contar de mi divorcio y sigo llorando porque sigo sufriendo. Porque sacar, llorar, no es lo mismo que cobrar conciencia. Son cosas muy diferentes. Entonces, como para ordenar un poquito y tener claro dónde se aplica y dónde no, porque no todo es emocional o no todo es del yo. Ese es un error moderno, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo así muy clásico, ¿no? Es que tengo gastritis y tengo colitis. Seguro es porque estoy muy nervioso, muy nerviosa, estoy muy estresado. En realidad las colitis nerviosas o las gastritis nerviosas, en mi opinión, no existen. Así de fuerte, ¿no? Exacto. Porque la causa general, la causa del 99% de las gastritis y colitis que conozco son causas nutricionales. En México en particular es por comer lácteos. Entonces, si yo no quito la causa que es comer lácteos, puedo ir a terapia, puedo meditar, puedo hacer yoga, puedo tener pensamientos positivos y no se me quita mi gastritis, porque yo no he quitado la causa, ¿sí? Entonces, tener claro el nivel de causa del padecimiento que tenemos es fundamental para aplicar un remedio. Entonces, hay una ley en la medicina greco-árabe que es preciosa que dice: la naturaleza del remedio debe de ser igual a la naturaleza de la causa.
Entonces yo primero tengo que averiguar la naturaleza de la causa para saber qué remedio dar. Entonces hay un esquema muy sencillo de cuáles son los niveles de causas. El más básico es la causa mecánica. Salgo, me rompo el pie, no necesito chochos, no necesito psicoterapia, no necesito constelaciones familiares, no necesito flores de Bach, necesito unos clavos, unos rayos X, un antibiótico y un analgésico. Porque la causa es mecánica, la naturaleza de esa causa es mecánica, entonces la naturaleza del remedio también tiene que ser mecánico. Siguiente nivel de causa es ambiental. Salimos y comemos unos tacos que están echados a perder y nos da diarrea. Entonces no necesito tampoco psicoterapia, necesito un antibiótico. Los prehispánicos, por ejemplo, dejaban una tortilla afuera que se echara a perder, ¿no? Lo que pasa con eso es que el hongo que le sale es parecido a la penicilina. Con eso se quitaban las infecciones, porque comida echada a perder se cura con comida echada a perder, porque es el mismo nivel de causa. Siguiente causa, no es lo mismo esa diarrea que tengo por comerme algo que está echado a perder, a la diarrea que tengo porque voy a salir con la novia, o porque tengo un examen, o porque voy a dar una conferencia y me da diarrea, no es la misma. Hace un poco de chiste, digo, el estrés es como el Espíritu Santo de la medicina. Nadie lo define, nadie sabe qué es, pero le echan la culpa de todo. Justo es a lo que me refiero, que hay que ir a las diferentes causas. Entonces, después de la causa individual o la causa emocional, si tengo una diarrea por ver a mi novia, por estar nervioso, ahí ya necesito, por naturaleza de esa causa, pues sí necesito tal vez una terapia, tal vez unas flores de Bach, tal vez homeopatía. Ahora, hasta ahí llegan las causas que tienen más que ver con el cuerpo, físicamente. Después están las enfermedades del yo, que ya tienen una relación con el sistema familiar. Estas enfermedades en particular, hay otro dicho en la medicina greco-árabe que dice, las enfermedades son los ayudantes de Dios que solo le manda a sus mejores amigos para ayudarles en el camino. Entonces es muy bello, es muy fuerte también, porque estamos acostumbrados, sí, es muy fuerte. Sí. No, hoy en día vemos a las enfermedades crónicas degenerativas, las más graves, como cáncer, como lupus, como enfermedades de este tipo, síndrome de Sjögren, cosas así, las vemos como si fueran un mal, el enemigo que nos ataca, ¿no? Claro. Y entonces el médico es como el ejército o el general de un ejército que va a atacar a la enfermedad. Y así es el léxico médico, ¿no? Te voy a mandar una bomba de tratamiento, sí, un tratamiento agresivo. Si vemos que la enfermedad es un mal, es el enemigo, y entonces lo atacamos. Ahora, lo interesante de este concepto árabe, greco-árabe, es que si en lugar de ver a la enfermedad como un mal, si yo lo veo como un mensajero, es muy interesante lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa si alguien me manda un mensaje de alguna, ya sabes, una carta o algo así, que llega por mensajería? Entonces, si llega el mensaje y yo agarro al mensajero a palos y lo corro, pues va a regresar, porque lo contrató la empresa y va a regresar a mi casa todos los días. ¿Hasta qué pasa? Pues hasta que les firme yo su mensaje, ¿no? Entonces me entrega el mensaje, lo firmo, me lo entrega y ya veo de qué se trata. La enfermedad crónica, como el cáncer, como el lupus, si lo viéramos como un mensaje, empieza a cobrar más sentido. Claro. Entonces, más bien, en lugar de pelearnos en contra de la enfermedad, tenemos un diálogo con ella y nos empieza a servir de guía y nos lleva a su causa. Entonces, estoy hablando de los trabajos de dos médicos en particular que he estudiado en estos términos. Uno es el doctor Hammer, de la nueva medicina germánica, es una maravilla, y también el doctor Stefan Hausner, que tiene entrenamiento de constelaciones. Actriz estadounidense Angelina Jolie, que decide quitarse las prótesis de seno por temor a cáncer. Y dentro de esta teoría unánime, tal vez no necesariamente tenía que retirárselos para evadir ese cáncer, que según entiendo es hereditario, y también está pensando extirparse los ovarios. Sí, me remite a reflexiones muy interesantes que he visto pues con mis pacientes, cuando doy talleres, cuando doy cursos, que es muy interesante. Vemos a la enfermedad como un mal inevitable y muy poderoso, mucho más grande que la naturaleza. Y esto es una tristeza, porque entonces hoy en día lo que nos motiva, y no solo a ella, sino yo creo que en general a la población,
Lo que nos motiva a hacer cambios en la salud es el temor. Vivimos una generación que nuestra actitud ante la medicina y la salud es de miedo e impotencia. Tenemos miedo porque nuestra cultura comparte por paradigma, que es la serie de creencias, supuestos, interpretaciones que comparte una sociedad en un momento dado, en un lugar. Podríamos definir así el paradigma. Como el paradigma moderno occidental, lo que vemos de la salud es que las enfermedades no se curan, se controlan, ¿no? Entonces si dices, bueno, tengo diabetes, no se cura, se controla. Es que tengo hipertensión, no se cura, se controla. Tengo problemas de la tiroides, no se cura, se controla. Tengo problemas de artritis, no se cura, se controla. ¿Y en el caso del cáncer? No se cura, a veces depende si te lo detectan muy a tiempo, te hacen la cirugía, las quimios, las radios y vamos a ver si ya con eso apagamos al animal. Pero lo que vivimos ante la salud y enfermedad es un tema de gran miedo y de impotencia. Porque además, como paradigma, nuestra cultura occidental también comparte otra creencia, que es que las enfermedades se heredan genéticamente. Entonces imagínate juntar estas dos ideas, el nivel de impotencia y de terror que da. Por un lado me dicen que no se curan, y por otro lado me dicen que se heredan. Entonces si llegas con el médico y le dices que tienes dos parientes que tuvieron cáncer, ya te está metiendo al quirófano. O ya te asustó. Y además la impotencia viene que yo no puedo cambiar mis genes. Y tampoco sé bien las causas de las enfermedades. Como no están en nuestras manos estas causas, la salud no está en nuestras manos, nos da un terror. Y esto es lo que expresas de Angelina. Yo la veo más bien como una víctima del paradigma moderno. Sí, de esos temores. Y da tristeza porque la diferencia de ella y los demás es que ella tiene los recursos y los medios para hacer algo así. Igual y los demás no lo tenemos. Claro. Pero el miedo lo vivimos igual. Ella tomó una medida extrema. Pero refleja la visión cultural de que la causa no está en nuestras manos, está fuera de nuestras manos y es parte del cuerpo. Ahora el cáncer, dentro de mi experiencia y citando a estos médicos que estaba citando, al doctor Hammer y a Stefan Hausner, en mi experiencia el cáncer, la causa del cáncer no está en el cuerpo. Es decir, no es una célula que un día decidió, porque tenía malos genes, decidió mutarse y dijo, bueno, voy a matar a la persona. Si revisamos la teoría de evolución de Darwin, que es extremadamente famosa, ¿no? Lo que vemos es que hay una ley evolucionista que es la adaptación del más apto, la sobrevivencia del apto, por medio de la adaptación, ¿no? Entonces dice, básicamente, el ser vivo que se puede adaptar, entonces va a vivir más su especie. Se muere la especie que no se puede adaptar. Entonces, ¿cuál sería la lógica de que la naturaleza dijera lo que dicen ahora en términos de se heredan las enfermedades? La naturaleza no te está diciendo, oye, te dio diabetes, ahora quiero que le dé diabetes a tus hijos y a tus nietos. Si fuera así, y lo escalamos desde el principio, el origen de la vida hace 4.200 millones de años, no habría un ser vivo hoy. Si la naturaleza estuviera diciendo, me dio una enfermedad, ahora que le dé a todos mis descendientes, no habría un ser vivo. Sí. ¿Ok? Entonces, además es interesante notar que nunca se ha demostrado contundentemente que hay un gen que determina una enfermedad. Se han visto que hay genes que se involucran con enfermedades, pero nunca se ha demostrado con la suficiente cantidad de pruebas que hay un gen que deterministamente genera una enfermedad como cáncer o alguna enfermedad. Es decir, los genes hasta hoy no podemos decir que determinan una enfermedad, solo podemos decir que están involucrados, pero también muchos otros sistemas en el cuerpo. Vamos a hablar de un tema que me parece fundamental conocer: alimentación y biotipos. Eres médico cirujano y especialista en homeopatía. ¿Biotipos? ¿Qué es un biotipo? ¿Qué es eso? Pues son los tipos constitucionales, pero sí los conocemos. De hecho, de la influencia grecoárabe que tiene nuestra cultura, los conocemos. Cuando